Otra invitada, Raúl. Sí, Charmely Bustíos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Las Mañanas con Patricia del Río, un gusto. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Charmely, Pues sí, dale por favor, Raúl. lo que le quería preguntar para comenzar, por supuesto, son sus primeras impresiones luego de lo que hemos visto el día de ayer con estos 7 muertos en Ayacucho. Realmente Ayacucho está bastante conmovida, muy conmovida con lo que ha pasado ayer, porque la represión fue brutal. No se esperaba ese desenlace, porque en horas de la mañana la gente salió a la plaza principal. Incluso venció el cordón, del ejército, pero no pasó a mayores, ¿no? En ese momento fue todo pacífico. Pero la situación se empeoró cuando tomaron el aeropuerto de Ayacucho y lamentablemente pues la represión fue fatal. Se generó un pánico generalizado porque alrededor del aeropuerto obviamente pues hay viviendas y la gente entró en pánico, en shock, y empezaron a sobrevolar los helicópteros. Las balas no cesaron durante varias horas y empezaron a sonar las sirenas, ¿no? Y prácticamente el Hospital Regional de Ayacucho no se dio abasto en lo absoluto, tuvieron que habilitar carpas porque los heridos no dejaban de llegar. La Dirección Regional de Salud ha estado emitiendo de manera constante los reportes y hasta ayer eran 7 muertos y 53 heridos. Incluso han declarado alerta roja porque no se han dado abasto, ¿no?, con la atención a todas las víctimas. Realmente esto ha sido extremadamente doloroso para nosotros porque nos recuerda a esa época muy dura que vivió Ayacucho, que fue la violencia de los 80 y 90. Considero que la presencia del ejército nunca ha tenido un desenlace pacífico. Ayacucho eso lo sabe bastante bien. Y la declaración de estado de emergencia y suspensión de garantías, mucho peor, porque eso lo hemos vivido nosotros en la década de los 80 y 90, y prácticamente Ayacucho fue la región más castigada por la violencia. De manera pues que lo que se vivió ayer es algo que inconcebible lo que pasó. La gente está indignada con todo eso. El premier señaló que el primero muerto, cuando habló del primer muerto, hay que decirlo, no había sido culpa de las fuerzas del orden porque habían atacado con armas. Lo que nosotros no llegamos a entender, ninguna muerte es justificable ni explicable, y toda muerte de un civil en manos de militares que no esté en un contexto de, digamos, enfrentamiento, por ejemplo, enfrentamiento terrorista, claramente identificado, es un exceso. Sin embargo, hay un antes y hay un después. Hay el momento absolutamente confuso, absolutamente complicado, que es el intento de toma del aeropuerto, en el que también se ve que del otro lado hay muchísima violencia. Pero ¿qué pasa después para que la escalada de muertos llegue a ese nivel y para que veamos los videos que han mandado las personas en Ayacucho de personas paradas en la calle? Sí, de pronto chicos gritando, pero no claramente ninguna persona armada ni ninguna persona que vaya a atentar contra ningún edificio público contra la que también se usa la fuerza. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se desbordó y cómo fue la situación? Porque desde Lima hay un discurso muy pernicioso de todos son terroristas, sin que siquiera se sepa el nombre de los muertos, ¿no? Exacto, primero todo fue muy confuso, pero después la gente empezó a denunciar. Los testimonios que llegaban eran desgarradores y decían nos están disparando y nos están atacando desde el helicóptero. No hay que olvidar que hubo sobrevuelo de helicópteros y empezaron a lanzar bombas lacrimógenas. Entonces, y empezaron a disparar. Hay videos donde disparan, pero sin cesar, una cosa impresionante. Y eso obviamente pues no iba, digamos, a haber ningún buen desenlace, ¿no? Y las cifras lo demuestran así, ¿no? 7 muertos, que posiblemente se incremente, igualmente los heridos. Hay quienes dicen incluso que eso se va a elevar mucho más. Se está esperando una información oficial de la Dirección Regional de Salud para saber exactamente los heridos, cuál fue la causa de muerte, los fallecidos, cuál es la causa de muerte, y los heridos, hasta donde se supo, la mayoría de los heridos era por impacto de bala y por perdigones en el cuerpo. Esa información tendrá que precisar en su momento
la Dirección Regional de Salud, que es quien viene atendiendo, digamos, en el hospital regional, para saber con exactitud cuáles son las causas y que esto se tiene que investigar. Esto no puede quedar así como que pasó y punto, no. Ayacucho es una ciudad que ha sido muy castigada en el pasado, con muertos dolorosos y la mayoría gente inocente. Entonces, bajo ningún concepto se puede justificar el asesinato de ayacuchanos y que la mayoría son jóvenes. Eso es lo más doloroso, ¿no? Uh-huh. Entonces no cabe esa posibilidad y tiene que investigarse, esto tiene que ir hasta el final y esto no puede quedar bajo el amparo de la impunidad, porque definitivamente eso va dividiendo aún más a un país que ya de por sí está polarizado, ¿no? De acuerdo. Ha sido muy emocionante, Charmely, muy impresionante ver las manifestaciones en la Plaza de Armas de Huanta de los ayacuchanos exigiendo que no se les llame terroristas, que se deje de usar ese término, sobre todo para las personas de una ciudad y de un lugar de nuestro país tan golpeado con el terrorismo. Nadie sufrió por el terrorismo tanto como los propios ayacuchanos, que son revictimizados cuando se les llama terroristas. Es una lucha permanente, Raúl. Utilizar, prácticamente los ayacuchanos hemos sido estigmatizados desde la época de la violencia y siempre, cada vez que se hablaban de víctimas, decían seguramente eran terrucos o eran rojos, por eso los han matado, ¿no? Es esa justificación que se viene arrastrando desde tiempo atrás y la verdad duele muchísimo. Y los ayacuchanos sabemos lo que es vivir bajo las balas, bajo el toque de queda, bajo, digamos, la oscuridad, porque dinamitaban los senderos luminosos, dinamitaban las principales torres, y sabemos lo que es vivir bajo un sistema terrorista, lo sabemos. Entonces, cuando nos llaman terroristas, eso nos indigna sobremanera, porque nosotros hemos sufrido en carne propia, nosotros no nos han contado, nosotros lo hemos vivido. Entonces, de manera que debemos dejar de llamar terrorista a los manifestantes. Ni ayacuchanos ni los demás peruanos somos terroristas. El derecho a la protesta es legítimo. Entonces no se puede seguir justificando, porque esto después se va a convertir en un efecto boomerang, ¿no? Entonces no se puede seguir justificando esto, porque he leído cosas impresionantes, dolorosas. Decían, pero ¿para qué toman el aeropuerto? Pues tienen su merecido. ¿Cómo vas a justificar eso? Hubo un uso desmedido de la fuerza. Ellos lanzaron desde los helicópteros bombas lacrimógenas, hubo patrullas a pie que empezaron a disparar y ahí está el resultado. Doloroso, prácticamente Ayacucho ya ha amanecido pues sin actividades institucionales, las instituciones del Estado han suspendido las actividades. Hay una tensa calma, porque esto no se va a quedar así. La gente está enervada, está indignada con lo que ha pasado, porque los han matado sin razón ni son, o sea, no había forma. Ellos conocen, saben cómo deben actuar, y no era la forma. Y de verdad nos demuestra una vez más que el ejército en las calles nunca será un resultado, nunca será una respuesta pacífica. Dolorosamente, una vez más se ha comprobado. Charmely, además hemos visto las imágenes que, bueno, ahora, a diferencia de los 80, las cosas quedan grabadas en imágenes y quien quiera ver y quien quiera mirar lo que ocurre, ahí está la información. A mí me impresiona cómo videos donde se han usado, han sido elaborados para denunciar el ataque insano de las Fuerzas Armadas. Hay personas que los usan para decir, ya ven cómo los terroristas se esconden y las Fuerzas Armadas los repelen, y uno dice, no se puede con tanta tergiversación. Pero queremos resaltar, Charmely, que tu padre, Hugo Bustíos, fue una persona que fue víctima de una represión y de un ataque de parte de las Fuerzas Armadas, de parte de las Fuerzas del Orden, de parte de justamente los militares, habiendo sido tu padre una persona que justamente con su labor periodística denunciaba los hechos en Ayacucho. No era ni remotamente una persona simpatizante, ni ligada al Sendero Luminoso, igual lo mataron. Es decir, tú sabes perfectamente lo que significa que agredan, maten, y la fuerza se use de manera indiscriminada contra personas que no han hecho nada. Exactamente, Patricia. Eso se tiene que saber diferenciar.
La mayoría de las víctimas de la época del terrorismo, en la década de los 80, 90, fue gente inocente, la mayoría, y gente de condición humilde, gente de condición analfabeta. Entonces, prácticamente, pues ellos pagaron un precio alto sin saber por qué, porque hubo un uso indiscriminado de la fuerza, hubo desapariciones, asesinatos, violaciones. Entonces, esa historia reciente no puede permitir que se repita nuevamente, tratando de justificar hechos como pretendieron justificar y siguen pretendiendo justificar que se mató o se actuó en pro de defensa de la patria. Basta ya de eso. Son muchas las vidas que se están perdiendo de una manera injusta que no debe permitirse bajo ningún concepto. Lo que pasó ayer fue una masacre. La verdad que fue extremadamente doloroso. Los médicos no se daban abasto, han habilitado carpas para atender a las víctimas y muchos médicos conmovidos decían, esto me recuerda a los 80. Entonces eso está en nuestra memoria, está aquí porque se ha vivido y aún no se terminan de superar. Y algo curioso, ¿no? Todo esto sucede en las cercanías del lugar que se llama La Hollada, donde pronto se va a construir un santuario de la memoria. La Hollada fue un centro de operaciones para torturas, desapariciones, asesinatos. Todo esto ocurre cerca. Entonces hay que entender también las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que repetir este tipo de situaciones? Asesinatos sin sentido por el simple hecho de protestar, y no era la forma, no era la manera de responder. Fue desproporcionada el uso de la fuerza. Y la verdad no se justifica y esto tiene que investigarse porque no puede quedar estas muertes impunes, ni estos heridos tampoco. Entonces es necesario, de verdad, que se recapacite y que honestamente pues nos llevemos la mano al pecho y veamos con mayor sensibilidad y mayor empatía lo que está pasando en el país. Esto lo tiene que entender tanto el Ejecutivo como el Congreso. Ellos tienen en sus manos la solución. Tienen una ceguera impresionante, no lo quieren aceptar y eso de verdad llega a un grado de indolencia y de desconexión con la realidad del país. Ellos se tienen literalmente que ir y tiene que abrirse un camino hacia la paz, un camino de transición para que puedan sanar las heridas, porque entre tanto seguiremos siendo un país totalmente polarizado y dividido, Patricia. De acuerdo. Sí, realmente estamos viviendo las personas que queremos ver desde Lima con horror lo que está pasando en Ayacucho y esperemos que hoy día sea una jornada más tranquila. Repetimos nuestras condolencias con todos los ayacuchanos que han perdido a un familiar, pero sobre todo con todos los ayacuchanos, que creo que una vez más se sienten que la vida de un ayacuchano vale menos que la del resto de los peruanos y eso no tiene que seguir pasando, no tiene que pasar nunca más. Así es, Patricia. Bueno. Tienen que dejar de vernos por debajo, ¿no? Tienen que cambiar eso. Tienen que vernos con mayor empatía y humanidad. A un pueblo que ha pasado por tanto y que ha resistido tanto, además, hay que decir. Así es. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber prestado tu voz, Kira, a esta situación. Creo que las personas como tú, justamente las que tienen que visibilizar y pedir, como lo has dicho, un poco de empatía, un poco de sensibilidad, que la gente tenga además una visión crítica con respecto a lo que hace su propio Estado, porque algún día esa mano violenta del Estado contra sus ciudadanos los puede alcanzar a ellos. Y ahí van a saber lo que es que el resto del país te dé la espalda y que no defiendan tus derechos. Incluso las personas que han echado mano de la violencia tendrían que haber sido repelidas sin el uso de la fuerza al punto de quitarles la vida. Eso no está bien. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, Kira. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muy amable. Hasta gracias. pronto. Buenos días. Hasta luego. Hasta pronto.